Bárbara. Y yo creo que mirando, tengo un buen tiempo de recorrido en este ámbito, y mirando 30 años en esta parte, los cambios han sido impresionantes. Yo veo el guaraní hoy en lengua oficial de la Constitución, también en lengua del Mercosur, en lengua oficial del Parlamento del Mercosur, se enseña en muchas instituciones universitarias, sobre todo muy destacadas en el mundo, como la Universidad de París, la Sorbona, hoy está presente en Internet, cosa impensable. Tenemos Wikipedia en guaraní, Wikipedia. Sí, sí, sí. Veíamos también el lanzamiento de la etiqueta de Mapala. Así mismo. Y eso justamente nos demuestra que hay un cambio, pero sin embargo tenemos que ser también bastante realistas en esto y entender que aún falta mucho, porque mucho de lo que hasta hoy se hizo viene, digamos, de iniciativas particulares. El Estado se hizo oficialmente cargo del tema cuando se creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas hace 6 años. En el caso nuestro, de la Ateneo de Mercosur, hemos formado a lo largo de 32 años más de 25.000 profesores, y lo hemos hecho de una manera autogestionada, sin tener ningún tipo de ayuda del Estado ni de ninguna organización internacional. Entonces, vamos a parte de este proceso. Y normalmente nosotros tenemos lo que denominamos regionales, en el caso de la región, que son organizaciones locales, donde contamos con un director, con profesores, con estudiantes, que se encargan de generar la actividad y convocar a la ciudadanía. Por eso
la otra vez estamos dando un